Bueno, muy buenas tardes. Les doy una cordial bienvenida a esta nueva masterclass de hoy. Tenemos el gusto de tener con nosotros hoy a la doctora María Susana Ciruzzi, a quien agradezco muchísimo su colaboración y participación en el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre cuestiones bioéticas relacionadas con el COVID-19 y los temas que va a abordar la doctora van a buscar responder a ciertos temas como aspectos legales y éticos, la consulta ética, principios de ética pública que guían la toma de decisiones en situaciones de pandemia, deber de cuidado y deber de protección, prioridades, cómo cambiar el chip, angustia en transición, bioética y derechos humanos, principios guía para la toma de decisiones, los cuidados paliativos en situación de pandemia, restricción o prohibición de visitas, cuidados en pediatría en el escenario COVID-19. Susana es abogada de la UBA, especialista en Derecho Penal, también de la UBA, diplomada en Bioética, especialista en Bioética y magíster en Bioética de Flaxo, doctora de la Universidad de Buenos Aires, postdoctora de la Universidad de Buenos Aires, Hospital de Pediatría SAMIC, profesor Dr. Juan Garrahan, Dirección Asociada de Asuntos Jurídicos, Departamento de Sumarios, Comité Hospitalario de Ética. Hola Susana. A ver si te estamos escuchando. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Irene? Gracias por la invitación. Por favor, Veo ahí a unos cuantos amigos, la veo a Luz, a Marianela. ¿Qué tal? Así que, bueno, un placer. A Jorgelina también, un placer estar con ustedes. Así que, bueno, la idea es un poquito analizar qué nos está pasando con esta pandemia desde el punto de vista de la bioética, que para mi gusto ha estado bastante ausente del escenario de la toma de decisiones en esta situación tan excepcional que estamos viviendo. Así que bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, ya todos hemos visto alguna imagen del bichito que anda circulando por el mundo y haciendo de las suyas. Y lo primero que me gustaría destacar es que el marco que nos va a acompañar en la exposición y un poco el enfoque que quiero proponer es el de la bioética y de los derechos humanos. Y lo primero que me gustaría recalcar, que es una de las cosas que más me han preocupado a medida que esta pandemia ha ido avanzando. Hoy, por ejemplo, leí la noticia de que una de los ensayos con una de las vacunas, las de Oxford, ya está entrando en fase 3, pero para probar la eficacia han decidido hacerlo en Brasil y Sudáfrica. Digo, más allá de todo, me preocupa un poco esta situación y que no se empiece a analizar, por ejemplo, la eficacia en otros países. Así que lo primero que me gustaría destacar es que la existencia de una situación de excepción, como es la de una pandemia, requiere siempre la presencia de mayores salvaguardas éticas, no menos. Me parece que este es un lujo que no nos podemos dar, prescindir de una mirada ética sobre la situación que estamos atravesando, o considerar que los parámetros y requisitos éticos de nuestra conducta son meros obstáculos burocráticos. Me parece que en esta situación excepcional requerimos fortalecer esta mirada ética de la situación. Tener en cuenta que, en definitiva, ¿por qué prefiero hablar de un marco de referencia sobre los derechos humanos? Y porque nada más y nada menos que estamos hablando del derecho a la salud no solamente individual, sino del derecho a la salud de la comunidad y del derecho a la salud como una política pública. La pandemia, como ninguna otra situación, pone en evidencia la necesidad del desarrollo de una política pública desde los estados. Pero además no solamente la salud se encuentra en jaque, sino también el derecho a la libertad. Muchos documentos internacionales han hecho hincapié en este tipo de situaciones en las cuales hay una colisión entre lo que son los derechos individuales y lo que es el bien común de la comunidad, y la necesidad de poder articular estas conflictivas que se nos presentan, y en los que en algunas situaciones, como nos pasa
en lo que se ha dado a llamar la sección del AMBA, en el cual la libertad de locomoción debe ser restringida en pos de un bien común para evitar la propagación de la pandemia. Entonces, esta situación también nos hace pensar en un enfoque de derechos humanos. Y la otra cuestión relacionada con el enfoque de derechos humanos tiene que ver con un derecho a la vida, una vida libre de sufrimiento. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Y ya después lo vamos a profundizar un poco, porque una de las cosas que la pandemia ha invisibilizado, entre tantas otras, es el sufrimiento de la gente. El sufrimiento originado en la propia enfermedad, el sufrimiento originado en enfermedades distintas al COVID, y el sufrimiento originado en situaciones de duelo, de despedidas que no se pueden realizar con familiares separados, sin poder contar con abrazos, con besos, y esto también implica la necesidad de incorporar una mirada desde los derechos humanos. Para esto también vamos a acudir a la ética del cuidado como esta filosofía que se centra fundamentalmente en trabajar con las emociones, los sentimientos, las angustias, y en pensar en aquellos que necesitan ser cuidados y en aquellos que brindan el cuidado. Me parece que también esto requiere de un análisis nuestro. Tener en cuenta que, si bien, y ya lo vamos también a profundizar un poquito más, estamos hablando de un cambio de enfoque en la atención de salud, no podemos abandonar nunca la máxima kantiana. Ninguna situación, mucho menos de excepcionalidad, de pandemia, de crisis humanitaria, puede justificar la cosificación del ser humano en pos de obtener un bien mayor. Esto, al menos en nuestra filosofía constitucional, es impensable. Y me parece que esto también es algo que debemos tener en cuenta. Y finalmente, algo que nos va a ir atravesando a lo largo de toda la charla, tiene que ver con este principio, derecho y regla de interpretación, que es la dignidad, ¿sí? El respeto al otro por el hecho de ser persona, esa dignidad que ninguno de nosotros pierde, no importa cuán malas puedan ser sus acciones, no importa cuán excepcional pueda ser la situación en la que uno se encuentra, uno siempre merece ser tratado con dignidad y ser reconocido como un ser digno. Y en situaciones de crisis humanitaria o de emergencia, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que, por un lado, nosotros vamos a tener al equipo de salud, ese equipo de salud acostumbrado a una ética clínica, una ética centrada en el cuidado del paciente, que ahora de repente le aparece una situación en la cual aparece este famoso bien común, ¿sí? Este principio de solidaridad que hace pensar en una situación en la cual, más allá de los individuos, tenemos que tratar de cuidar del resto de la comunidad, y esto hace que, en cierta medida, tengamos que modificar un poquito nuestro enfoque, y aparece algo que siempre debe estar presente, pero que muchas veces nos olvidamos, que es el principio de equidad, ¿sí? Esta vara correctora de la justicia que nos viene a ayudar en cómo formular el proceso de toma de decisiones para llegar al mejor fin posible, con el menor daño posible, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista de la comunidad. Para eso contamos con algunos principios de ética pública para guiar el proceso de toma de decisiones. El primero, como dijimos, es la equidad. El segundo, garantizar la asistencia de todos aquellos que se encuentren en necesidad de requerir del sistema de salud. La otra, que es un deber de gestión, ¿sí? Un deber de gestión que está siempre presente, pero que muchas veces nos lo olvidamos. No solamente el deber de gestión de parte de los responsables de las instituciones de salud,
sino también el deber de gestión de parte del propio Estado, de administrar los recursos sanitarios y administrarlos de una manera equitativa y correcta. Para eso se requiere que esa administración de los recursos sanitarios se haga de manera transparente, que toda la sociedad conozca cuáles son los parámetros de asignación de recursos, cómo se va a hacer esta asignación de recursos, de manera que se pueda ejercer un contralor adecuado sobre las decisiones de asignación de recursos. Esta gestión también tiene que tener consistencia, tiene que mantenerse en el tiempo, que dure esta situación de pandemia con los mismos parámetros, mantener una línea recta en la cual no se abandonen los parámetros de asignación de recursos. Y tiene que obviamente responder al principio de proporcionalidad. Las cargas y beneficios tienen que ser repartidos adecuadamente en todo el grupo comunitario, sin excepciones que puedan considerarse discriminatorias. Y finalmente, obviamente, la responsabilidad. Y cuando hablamos de responsabilidad, y sobre todo en situación de pandemia, en situación de acceso al sistema de salud, hablamos de una responsabilidad individual, hablamos de una responsabilidad comunitaria, hablamos de una responsabilidad institucional y finalmente de una responsabilidad política. Como pueden apreciar ustedes, no es sencillo conjugar todos estos elementos a la hora de poder tomar la mejor decisión. Dentro de aquellos que hacen quizás la mayor contribución, sobre todo en momentos de pandemia, está el equipo de salud. Y del equipo de salud nosotros esperamos que nos cuiden. Hemos asistido a muchas discusiones respecto de si es lógico que un profesional de la salud arriesgue su vida o su seguridad para cuidar a otro, cuál es el límite de la asistencia cuando existe la posibilidad de riesgo de contagio para el personal de salud. Y bueno, yo preferí encararlo con esta pregunta, ¿sí? Para ir contestándolas, ¿por qué? ¿Por qué esperamos que el personal de salud arriesgue su vida y su seguridad para cuidarnos? Y esperamos esto porque los profesionales de la salud hemos asumido un compromiso, ¿sí? No solamente un compromiso profesional, sino un compromiso fundamentalmente ético de cuidar al otro. Porque además los profesionales de la salud tienen habilidades y conocimientos que les son propios y específicos y que no son transferibles a otros. En tercer lugar, porque cuando uno decide trabajar con la conducta humana y que por propia definición es incierta y que por propia definición puede acarrear riesgo, aceptamos el riesgo de esa situación. Y la cuarta razón, por lo menos desde mi punto de vista, es porque los profesionales de la salud nos encontramos en lo que el derecho llama la posición de garante. Somos aquellos que debemos garantizar el bien jurídico, salud y vida, de manera de asegurar el disfrute pleno, como bien lo dice la definición de la OMS, para cada uno de los habitantes del país. Pero este deber de proteger al personal de la salud tiene su contracara. Desde los cuidados paliativos nosotros hablamos de cuidar al que cuida. Los profesionales de la salud también merecen ser cuidados. ¿Y cómo debemos cuidarlos? Debemos cuidarlos asegurándoles que van a contar con todos los insumos necesarios para poder prestar su servicio de la manera más adecuada y correcta posible, que van a tener el equipo de protección personal, que van a saber cómo colocárselo, que van a saber cómo sacárselo con la menor exposición al riesgo de contagio. Les vamos a tener que garantizar también el descanso, ¿sí? El descanso es imprescindible para el profesional de la salud. También debemos garantizarle una buena remuneración, cosa que dista bastante de ser real en este momento. Y finalmente también tenemos que garantizarle la posibilidad de que se deje cuidar, de que pueda expresar también sus necesidades de angustia, de temores, que los tienen, muy especialmente los profesionales de la salud, yo lo veo en mis colegas, tienen mucho temor de ser vectores de contagio, tanto aquellos que tienen niños como aquellos que tienen familiares
adultos mayores, expresan este miedo, ¿sí? Todos los cuidados que deben tomar cada vez que salen del trabajo y lleguen a sus casas, y de cómo esto significa postergar los abrazos, los besos, la interacción física con el otro. Muchos de ellos han decidido no volver a sus casas y estar viviendo en otros lugares para evitar el riesgo, para minimizar el riesgo de contagio. Entonces esto también es necesario que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Nosotros no queremos ni héroes ni mártires. Queremos nada más que a los profesionales de salud se les reconozcan su trabajo y se los proteja para que se les permita seguir cuidándonos a todos. Y llegamos a uno de los puntos álgidos, si se quiere, de este enfoque pandémico, que tiene que ver con el de la justicia distributiva, ¿no? Con el de la asignación de los recursos. Una de las cosas que a mí me llama la atención de esta pandemia es que en realidad esta pandemia no ha descubierto nada, no ha inventado absolutamente nada. Esta pandemia lo que ha hecho es poner blanco sobre negro las cosas que ya existían, algunas de las cuales no queríamos ver o no queríamos hablar. No ha creado inequidades. Esas inequidades existieron siempre. No ha creado determinantes de la salud social, determinantes sociales de la salud. Esos determinantes sociales han existido siempre. Pero lo cierto es que esta pandemia los ha puesto sobre el tapete y nos ha convocado medio en shock a dar la discusión, de la discusión de cómo vamos a distribuir esos recursos. No es la primera vez que tenemos que hacer justicia distributiva. Justicia distributiva hacemos siempre, solamente que la situación en la cual hacemos esta justicia distributiva es la que ha cambiado. Estamos acostumbrados a decidir en la incertidumbre y a pesar de eso no nos bancamos la decisión en la incertidumbre. Y este es un gran problema que tenemos todos los profesionales de la salud. Estamos habituados a ponderar los costos y beneficios de un determinado tratamiento en un paciente en particular, conforme a los objetivos terapéuticos de ese paciente en particular. Y ahora la pequeña trampa que nos tiene esta pandemia es que debemos ponderar los costos y beneficios y trabajar en la incertidumbre, pero no ya solamente del paciente individual, sino teniendo en cuenta a la sociedad, a la comunidad. Y para ello, yo diseñé estas 4 preguntas que me parece que son las que nos van llevando a lo largo del análisis que debemos hacer cuando hablamos de justicia distributiva, sobre todo en situación de excepción. ¿Cuán urgente es la condición clínica del paciente? Si tenemos los recursos adecuados para responder a su necesidad de salud, o por ejemplo debemos pensar en transferirlo a otro lugar, porque tenemos que tener muy en cuenta que cuando hablamos de la aplicación de este principio de justicia distributiva, aparece una vez que el Estado y las instituciones han articulado todos los medios posibles para dar una respuesta adecuada a la atención de salud. La tercera pregunta es si aún proveyendo el cuidado debido es factible salvar su vida, obtener una mejor chance de recuperación, y si es posible, la cuarta, si es posible suministrar tratamiento para salvar la mayor cantidad de vidas de manera equitativa. Para esto, desde lo que es la justicia distributiva en situaciones de emergencia, pandemia o crisis humanitaria, aparecen 3 conceptos que son los conceptos de capacidad convencional, contingente y de crisis, que nos ayudan un poco a centrarnos en cómo vamos a tener que ir tomando todas estas decisiones. La capacidad convencional es una situación de uso normal y cotidiano de los recursos, donde respetamos el estándar de cuidado centrado en el paciente sin ningún inconveniente y sin ninguna amenaza externa. Ya en la capacidad contingente aparece una disrupción en el uso de los recursos y prácticas, pero podemos todavía funcionar conforme en el estándar de cuidado normal centrado en el paciente, pero sabiendo que nos vamos alejando cada vez más de esta tranquilidad normal que estamos viviendo para acercarnos a una situación de crisis.
Y finalmente, en la capacidad de crisis, ya hay un quiebre total del estándar apropiado de cuidado, ya no tenemos los recursos necesarios, y el objetivo fundamental es proveer el mejor cuidado posible que las circunstancias excepcionales permitan. La idea es que justamente tratemos de no llegar a esta situación de crisis en las cuales tengamos que decidir esta asignación de recursos en medio de una emergencia. Por eso, en el momento de la contingencia, ¿no?, cuando empieza ya el pico de la demanda asistencial, el objetivo primario es evitar o limitar la cantidad de tiempo en este estado de crisis del sistema. Para evitar este estado de crisis, vamos a tratar de prolongar este tiempo de contingencia bajo el lema adaptar y sustituir. ¿Cómo lo hacemos? Conservando los recursos, cancelamos procedimientos selectivos, no urgentes, no necesarios en cuanto a su inmediatez o riesgo de vida. Reemplazamos recursos. La telemedicina ha sido un elemento fundamental en todo esto porque nos ha permitido elaborar las consultas médicas vía tecnología, evitando los turnos presenciales. Y finalmente adaptando los recursos, ¿sí?, limpiando y esterilizando los equipamientos, los insumos, de manera de evitar la necesidad de requerir mayor cantidad de recursos en situación de emergencia. ¿Sí? Siempre recalco esto, estamos hablando de la situación de pandemia. Las prioridades comparativas, entonces, en un estándar de cuidado en tiempos normales, por llamarlo de alguna manera, el respeto a rajatabla de la autonomía del paciente, la maximización del beneficio para cada paciente en particular. Obviamente tenemos tejido una alianza terapéutica, generalmente se trata de un paciente conocido con el cual ya sabemos cuáles son sus objetivos en el tratamiento y podemos ir diseñando un plan de cuidado, y garantizar la accesibilidad al sistema de salud. Cuando pasamos a la situación de crisis, entonces empezamos a tener que ver que vamos a tener que priorizar el bien común por sobre la autonomía del paciente en algunas situaciones en particular. Tal vez va a haber menor discrecionalidad para que los profesionales puedan tomar las decisiones y asignar los recursos sanitarios. Va a haber una maximización del beneficio para el mayor número de personas, teniendo en cuenta el bien común. Va a haber una responsabilidad particular en la asignación de los escasos recursos sanitarios que vamos a tener, que se pueden producir en situación de pandemia, y nuevamente también vamos a tener que garantizar la accesibilidad al sistema de salud. Entonces, en tiempos normales nosotros tenemos lo que llamamos la ética clínica, la ética centrada en el cuidado del paciente particular, y ahora nos va a aparecer la ética pública de la salud pública centrada en el bien común. No son incompatibles per se, pero sí van a producir ciertas rispideces, ciertos roces que nos van a convocar a tratar de encontrar el mejor enfoque. Por eso traigo a colación la bioética, el mejor enfoque que nos permita satisfacer la demanda individual y satisfacer la demanda comunitaria. ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Sí? ¿Cómo vamos a cambiar el chip? Como lo llamé yo. A ver, no bien tenemos declarada la situación de pandemia o de crisis humanitarias, todas las instituciones de salud, así como las distintas áreas del gobierno, deben ponerse a trabajar de manera conjunta para implementar un plan de trabajo, garantizar una correcta y equitativa asignación de los recursos, minimizar el impacto en el sistema de salud, minimizar el impacto en la salud individual y garantizar el acceso a la asistencia de todos los pacientes, no solamente de aquellos que están afectados por la pandemia, sino también de aquellos que tienen otras enfermedades distintas a la que produce la pandemia. Estos ítems que yo les acabo de nombrar son aquellos que deben ser puestos en movimiento cuando uno decreta la cuarentena. Cuando uno decreta la cuarentena no es un tratamiento médico, la cuarentena es una herramienta, es un medio que nos permite a nosotros, ¿sí?, parar un poco la pelota, de manera de contener la situación y prepararnos para la situación de crisis.
preparar el sistema de salud y preparar a la población. Por eso es importante la cuarentena temprana, porque justamente la idea de la cuarentena es esta, permitir que todas las instituciones y las áreas del gobierno trabajen de manera mancomunada para poder diseñar un plan efectivo en respuesta a la crisis que va a venir. El equipo de salud, entonces, a partir de ese momento, debe agregar el enfoque centrado en el cuidado del paciente, el enfoque centrado en la salud pública y en el bienestar general. Nuevamente, no reemplaza ni desplaza, sino que lo agrega. Pero también, y acá es una cierta autocrítica que creo que debemos hacernos todos, una cosa es el derecho individual a la salud y otra es el derecho individualista a la salud. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que yo voy a decir es una verdad de perogrullo. Sabemos que la demanda es ilimitada y los recursos son escasos. No hay recursos para todo y para todos. Esto en situaciones de normalidad es así y en situación de pandemia es más aún así. Entonces, la justicia distributiva está regida por el principio de la manta corta. No nos alcanza para todo y para todos. Entonces, debemos tratar, porque vivimos en una sociedad, ¿sí?, de armonizar cada uno de los derechos individuales de manera de garantizar que equitativamente cada uno de nosotros pueda tener acceso al sistema de salud para poder conservar el mejor estado de bienestar, completo estado de bienestar físico, psíquico y social. Y por otro lado, los profesionales de la salud tenemos una obligación ética y legal irrenunciable que la ejercemos caso a caso y en la cual nosotros tenemos que armonizar los intereses que están en juego, abordar los conflictos que se nos presentan e intentar consensuar las respuestas a los distintos dilemas que se van presentando en la atención de cada paciente en particular. El triage o el triaje surge cuando toda esta preparación previa para poder afrontar el momento de crisis no me da resultado o se ve superada. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes de hacer un triaje de pacientes, debo ver la posibilidad de, si no puedo atenderlo en la institución en la que yo trabajo, ver la posibilidad de derivarlo a otro centro de igual o mayor complejidad, porque necesariamente lo que tengo que tratar es de evitar que la capacidad del sistema de salud alcance este nivel de crisis. Alcanzado el nivel de crisis, voy a tener que implementar el triaje. El triaje, que en definitiva significa discriminar, separar, elegir, ¿sí?, sin la carga peyorativa de la inconstitucionalidad, la arbitrariedad, significa, lo hacemos tanto en tiempos de normalidad como tiempos de pandemia, solamente que en tiempos de normalidad tenemos este triage donde evaluamos si es una situación de emergencia, de urgencia, si puede, es una consulta que no tiene un riesgo inmediato ni evidente, si se trata de una consulta general o de un control rutinario de la salud, o si directamente no es una situación de urgencia. Pero lo cierto es que nosotros vamos a ver que en la situación de pandemia vamos a tener que hacer un triaje más específico, porque ese triaje mucho más específico está referido a los recursos críticos, ¿sí?, los recursos intensivos. No ella solamente quien va a acceder al turno de cirugía, sino es quien va a acceder a la terapia intensiva. ¿Quién va a acceder en la terapia intensiva al respirador? ¿Cómo vamos a compatibilizar a aquellos que necesitan la terapia intensiva por otro tipo de enfermedades distintas al COVID y aquellos que necesitan la terapia intensiva, ¿sí?, por la enfermedad COVID? Entonces, este es el gran dilema y el gran desafío que presenta la pandemia, porque la asignación de los recursos sanitarios lo tenemos que hacer respecto de los recursos críticos. Recursos críticos que no son solamente los recursos tecnológicos, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque la terapia intensiva, el respirador,
necesita profesionales formados en terapia intensiva y en el manejo del respirador. No cualquiera puede prestar asistencia en una terapia intensiva, y un recurso humano como el de terapia intensiva no se logra desarrollar en 14 días, ni en 20 días, ni en 3 meses. Son años de formación profesional. Entonces, podemos tener muchas camas habilitadas, podemos tener cada cama de terapia intensiva con respirador, pero que si yo no tengo el personal idóneo para poder manejar esa terapia intensiva y poder manejar ese respirador, voy a igualmente llegar a la situación de crisis del sistema de salud. Pero también tenemos que tener en cuenta que en la situación de crisis, el cuidado de la salud de la población continúa. Cada paciente que puede beneficiarse del uso de un recurso escaso o crítico merece acceder a ese recurso. Debido a la escasez de los recursos, tal vez no todos pueden acceder a todos los tratamientos médicos, pero tener muy en cuenta que esto no se hace en base ni a una escala de mérito o privilegio en detrimento de algunos pacientes. Y debemos continuar cuidando a todos y cada uno de nuestros pacientes, si acceden o no a los recursos intensivos, tengan o no COVID o sufran de otras enfermedades. Una de las cosas que esta pandemia ha hecho muy marcadamente es que parece no existir otra cosa distinta al COVID-19. Entonces estamos viendo que están produciendo muchísimos daños en otro tipo de enfermedades distintas a la COVID por no acceder a la consulta oportuna, por temor al contagio si uno va a una institución de salud, muchas veces. Entonces, por la imposibilidad muchas veces de movilizarse fácilmente a las instituciones de salud. Entonces, esto es un daño, si quiere, bastante directo, yo no diría que es un daño colateral de la pandemia sobre aquellos pacientes que padecen otro tipo de enfermedades no COVID. ¿Qué les pasa a los profesionales de la salud en esta situación en la cual de repente tienen que empezar a incorporar otra mirada que no era la que estaban acostumbrados, como es trabajar con el paciente individual y tener que pensar en un paciente social que requiere del mismo recurso sanitario? Lo primero que se le presenta al profesional de la salud es que cuando nosotros hablamos de la ética clínica, el cuidado centrado en el paciente individual, generalmente se trata de un paciente conocido. Es un paciente con el cual uno tiene una relación, tiene relación con su familia, conoce sus rutinas, cómo es su experiencia vital, sus miedos, sus preocupaciones, y va trabajando con ese paciente en toda la trayectoria de la enfermedad para poder ir tejiendo acuerdos de cómo se va a ir desarrollando ese tratamiento médico. Hay tiempo para charlarlo, hay tiempo para evaluarlo, para poder probar determinadas cosas y si eso no da resultado, poder modificarlo. En situación de pandemia, en general se trata de un paciente desconocido, un paciente que además, por la misma situación de pandemia, está solo, uno no conoce a su familia, o cuando la puede llegar a conocer, la conoce a través de dispositivos tecnológicos, no tiene un contacto cara a cara, porque además tiene todo el equipamiento puesto, ese traje de astronauta, que no permite ver rostros, no hay posibilidad de tocar, de abrazar, no hay posibilidad de saber cuáles son sus objetivos en la vida y en el tratamiento. Es por ahí una persona que era previamente sana y de repente se enfermó de COVID y terminó en una terapia intensiva. Entonces, esto es un enorme desafío para los profesionales de la salud. Por otro lado, también se sienten totalmente trastocados a la hora de ver que hay determinadas opciones terapéuticas, pero en situación de crisis aparece la escasez de los recursos de manera mucho más patente, donde también tal vez deban aprender a decir que no en algunas situaciones, y esto produce un distrés moral que compite con la incertidumbre moral y el dilema moral propio de la relación asistencial. ¿Por qué digo esto? Porque en el distrés moral uno tiene muy claro qué es lo que debe hacer, pero por decisiones ajenas
a las que uno puede tomar, no puede hacer lo que uno cree que debe hacer. Sea porque llegamos a la situación de crisis del sistema de salud y por lo tanto la asignación del escaso recurso sanitario debe seguir determinados parámetros que por ahí contradicen lo que yo considero que es lo mejor para el paciente individualmente considerado. Esta situación de distrés moral es una situación que lleva a un burnout muy específico en los profesionales de la salud, que contrasta con la situación de incertidumbre moral, donde frente a la situación particular que a mí se me presenta, no tengo claro cuál es la decisión correcta a tomar en esa situación, y tampoco produce la misma carga personal que produce el dilema moral, ¿sí? El dilema moral donde frente a un abanico de posibilidades que son todas perfectamente válidas, debo escoger, debo decantarme por alguna de ellas, dejando de lado el resto. Entonces, lo que se produce por el distrés moral es mucho más fuerte, mucho más agudo, ¿sí? Y yo diría mucho más preocupante que las situaciones típicas de temor o de desasosiego que producen la incertidumbre moral y el dilema moral. Por eso se hace muchísimo hincapié que en situación general de toma de decisiones, pero específicamente en situación de pandemia, el profesional de la salud no debe decidir solo. El profesional de la salud tiene que estar acompañado o por un comité de ética, o por un comité de triage, como se ha dado de llamar en algunos lugares, o por algún comité de ad hoc constituido por profesionales que puedan mantener cierta distancia con el paciente individualmente considerado para poder tomar la mejor decisión en esta situación de crisis. Bueno, acá tienen un poquito la diferencia entre las tres entidades, y el estrés moral, la incertidumbre moral y el dilema moral. Bien, ¿cuáles son los principios guía entonces que tratamos de manejar en la toma de decisiones? Esto no es un protocolo. Hay entidades como el Hospital Italiano que han desarrollado su protocolo, está también un protocolo que han hecho distintas sociedades científicas, han consensuado distintas sociedades científicas. Yo esto diría que son más bien parámetros o principios que desde mi enfoque bioético creo que son necesarios tener en cuenta a la hora de la toma de decisiones. Lo primero, la información al paciente y a la familia, aún en situación de pandemia. ¿Por qué digo esto? Porque quizás tengamos algún paciente que tenga redactada su directiva médica anticipada y ya tenga evaluado si desea o no desea ingresar a la terapia intensiva, si desea o no desea el uso de un recurso crítico. Por ejemplo, es mi caso, sí, yo tengo establecido en mi directiva médica anticipada que actualicé ahora por situación de pandemia, que si llego a enfermar con COVID-19 y no tengo chance alguna de cura ni recuperación, no quiero ingresar a una terapia intensiva y no quiero usar un respirador. Entonces esto es importante saber y conversarlo con el paciente o con la familia, como para saber si ya hay algún tipo de decisión que ha sido evaluada, de manera de evitar ingresar a la terapia intensiva a aquel que ya ha decidido que no quiere el ingreso a la terapia intensiva. Las decisiones deben ser compartidas. Tener en cuenta que las características personales, la edad, la discapacidad, la creencia religiosa, la riqueza o la pobreza, la valía social, no son parámetros para la asignación de recursos. La toma de decisiones tiene que basarse en la indicación médica basada en medicina, basada en la evidencia, que va a tener en cuenta la información clínica que contamos en ese momento, el estado clínico del paciente, las comorbilidades, ¿sí? Tener en cuenta que esta enfermedad en general es mucho más letal en aquellos que presentan comorbilidades más que en aquellos que tienen una edad mayor. Paciente de edad mayor sin comorbilidades graves suele tener una mejor evolución que aquel paciente que aún no tenga una edad demasiado mayor, pero que tiene comorbilidades. Entonces las comorbilidades son un factor predictivo importante tener en cuenta en la evolución de esta enfermedad. Tener en cuenta para el pronóstico de
cómo va a ir evolucionando este paciente en particular. En general se habla de algo que se hace comúnmente en situaciones de normalidad también, pero que no lo hemos llamado antes y sí ha recibido nombre ahora, que es el time trial. ¿Qué quiere decir esto? Si voy a aplicar un recurso intensivo en un paciente en particular, dale un tiempo, generalmente ese tiempo está entre 24, 48, 72 horas, para ver la respuesta a ese recurso intensivo. Si no responde al uso de ese recurso intensivo, entonces habrá que pensar en adecuar el tratamiento médico conforme la respuesta que este paciente va dando. Tener en cuenta la proporcionalidad de los tratamientos médicos, el beneficio que esperamos de la terapéutica que indiquemos, obviamente la justicia distributiva, y en situaciones de irreversibilidad, desproporcionalidad, futilidad y rechazo del paciente, vamos a ir a la adecuación del esfuerzo terapéutico y al tratamiento de confort y sintomatológico. Como siempre, terminamos hablando del principio de proporcionalidad, ¿sí? El balance riesgo-beneficio, que es aquello que nos ayuda a la hora de poder discernir cuál es la mejor decisión para cada paciente en particular. Y bueno, para ir terminando, algunas consecuencias desde mi enfoque, no deseadas pero no evitadas del COVID. Yo les dije que el COVID ha invisibilizado algunas patologías, en particular algunas situaciones muy especiales. La primera que a mi gusto ha invisibilizado es la humanidad. O sea, el COVID-19, esta pandemia, uno de los mayores desafíos que a mi modo de ver plantea es que nos alejan de nuestra propia humanidad. Nos pide que para poder sobrevivir y superar esta situación de pandemia seamos lo menos humano posible. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en aislamiento social, porque no podemos abrazarnos, porque no podemos compartir un almuerzo, porque no podemos besarnos, no podemos tener contacto e interacción con el otro. Y creo que justamente una de las formas de poder afrontar esta pandemia es aumentando nuestra humanidad, no disminuyéndola, ¿sí? Aumentando la respuesta cada vez más humana a la situación de pandemia. Para eso, y en este punto me tocan mis fibras íntimas, no haber percibido de parte sobre todo de los funcionarios el reconocimiento y la incorporación de los cuidados paliativos en el enfoque de la pandemia, salvo el secretario de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que lo mencionó el otro día cuando destacó la labor del equipo del Tornú. Pero los cuidados paliativos son inmensamente necesarios en situación de pandemia. De hecho, hay toda una vertiente de los cuidados paliativos dedicado a las crisis humanitarias, porque los cuidados paliativos van a trabajar con la comunicación con el paciente, porque van a trabajar también con la comunicación a la familia, porque ayudan a poder evaluar cuáles son las decisiones que podemos ir tomando en este tipo de situaciones, porque hacen un adecuado acompañamiento en el final de la vida, en el entierro y en el duelo, ¿sí? Entierro y duelo que por el momento se ven también suspendidos por la situación de pandemia. También ha invisibilizado el tema de las visitas, ¿sí? Hay lógicamente una restricción o prohibición de visitas, porque esta es una medida que tiende no solamente a la protección del paciente y de la familia, sino también del propio equipo de salud, es una medida transitoria, que obviamente uno sabe que a medida que la pandemia vaya pasando, vamos a ir volviendo a la situación original, pero en general los profesionales de la salud, sobre todo en las terapias intensivas, viven esto como un abandono del paciente, ¿sí? La imposibilidad de que el paciente interactúe con su familia o con visitas hace que se produzca una gran angustia en el personal de salud y en el propio paciente. Y algo que la pandemia aún ha invisibilizado más todavía es el tema de los niños. Es increíble cómo está siendo una enfermedad en la cual los niños no son justamente el grupo más vulnerable, han terminado en algunos casos no solamente infectados de COVID, sino afectados por el COVID.
Los niños, hasta este momento en nuestro país no hemos tenido ningún fallecimiento por un niño directamente enfermo de COVID-19, pero lo cierto es que parece que nos hubiéramos olvidado que el principio fundamental en todo lo que atañe al niño es su interés superior, ¿sí? Este concepto fundamental constitucional, además, que, que parece ser estar bastante ausente también del enfoque de esta pandemia. Eh, y está ausente con respecto a los niños porque están fallando los controles de los niños sanos. Los niños sanos no están realizando los controles médicos que requieren por la situación de pandemia. Se ha puesto en entredicho la lactancia materna y sin embargo sabemos que no existe evidencia científica alguna de transmisión COVID-19 por la leche materna, y muy por el contrario, sabemos que la leche materna es uno de los alimentos fundamentales para poder fortalecer el sistema inmunológico del niño. Así como no hay evidencia científica alguna de transmisión del COVID por el canal de parto. Esto es importante tenerlo en cuenta porque no podemos evitar la lactancia materna. El tema de la vacunación es a nivel mundial una problemática muy importante que también ha puesto en escena el COVID-19. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de Salud calcula que prácticamente se han perdido 80 millones de dosis de vacunación por sarampión en el mundo por la situación de pandemia, sea porque las vacunas no llegan por los cierres de las fronteras, sea porque los niños no acceden al sistema de salud para poder ser vacunados, ¿sí? Entonces esto es algo muy grave y que, nuevamente reitero, la pandemia ha invisibilizado. La otra cuestión tiene que ver con la internación conjunta, ¿sí? Hemos estado años luchando por la internación conjunta madre-hijo, y también la pandemia ha llevado a poner en duda si una madre, por ejemplo, COVID positivo, puede estar con su niño. Y lo cierto es que, salvo una indicación médica precisa, los riesgos de separación del binomio madre-bebé son tan importantes y tan fuertes que debemos tratar de sostener esta internación conjunta. Reitero, a menos que haya una indicación médica precisa. El tema de la escuela, ¿sí? Si bien es cierto que la educación online se está llevando a cabo, pero en el mundo más del 50% de la población carece de acceso a Internet o Internet de calidad. En nuestro país esto también es una realidad, así que esto también trastoca un poco la situación de los niños. Además, la escuela es también un ámbito de sociabilidad para los niños, ¿sí? De encuentro con sus pares, y esto es aún más marcada la situación en la situación de los adolescentes. Aquellos que tienen hijos adolescentes no hace falta que yo se los diga, pero realmente lo están sufriendo muchísimo, y lo sufren muchísimo porque le estamos negando lo fundamental que tiene un adolescente, que es la situación de independencia y rebeldía, y de separación con sus padres, y de unión con sus pares. Esta situación de pandemia también los está afectando muchísimo. Maltrato y abuso intrafamiliar, la situación de aislamiento y de confinamiento hace que la violencia sea exponencial, y además imposibilita la facultad de denuncia o de toma de noticias, ¿sí? Porque generalmente en los lugares donde más rápidamente se podían ver estas situaciones eran en el colegio o la consulta médica, y el hecho de que justamente los chicos no están yendo al colegio ni a la consulta médica hace que no pueda llegarse a un diagnóstico diferencial oportuno e inmediato. Entonces se ha propuesto que, por ejemplo, lo que se llaman las ciudades compasivas, ¿sí? Ya sea la farmacia, el supermercado, el taxista, que estén atentos a estas situaciones de posible vulneración de derechos, de manera de poder ayudar y dirigir a la persona afectada para poder hacer las presentaciones en torno a su protección. Y finalmente el tema del duelo, ¿sí? El tema del duelo en los niños, el duelo por los mayores que han fallecido, con los cuales no han podido estar en contacto. Tener en cuenta además que cuando empezó esta pandemia,
al principio se hizo mucho hincapié en que los niños debían estar guardados, aislados, en confinamiento, porque si no existía el riesgo de que ellos fueran vectores de transmisión de enfermedad para sus mayores. Y esto produjo una carga de culpabilización en los niños muy marcada y que también fue silenciada. El niño tenía miedo de ser aquel que enfermara a su abuelo, por ejemplo. Entonces, la transmisión de la información se hizo de una manera poco adecuada, generalmente o tergiversando un poco la situación o a través de la excesiva exposición a la información. Entonces, el niño que ha perdido un familiar en situación de pandemia y no ha podido realizar los rituales de despedida, es un niño que necesita de una contención particular y especial. Yo suelo decir que la pandemia es una situación muy seria, muy grave, como para dejarla solo en manos de epidemiólogos, infectólogos y políticos. Y que las ciencias humanas estamos bastante ausentes de lo que es el enfoque de una pandemia. Durante años hemos repetido como mantra la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, y sin embargo ahora parece que hemos sido reducidos a un virus, ¿sí? a una mera expresión biologicista del ser humano. Y nos olvidamos que, como dice Serrat, detrás del virus, detrás de la pandemia, detrás de la enfermedad, detrás está la gente, estamos todos nosotros. Así que, bueno, terminando, los dejo con esta frase de Terencio: soy un hombre y nada de lo humano me es ajeno. Y no hay nada más humano que la situación de vulnerabilidad de nuestra salud, ¿sí? La fragilidad humana. Y un bichito del que muchos dudan hasta de su propia vitalidad, nos vino a recordar en una sociedad hipertecnologizada que seguimos expuestos a bacterias y virus y que somos frágiles. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Susi. Muchísimas gracias, muy clara como siempre. Aquí está, vamos a abrir el chat para ver si hay alguna consulta. Aquí Hernán dice: en la incertidumbre hoy no es mejor una mirada ética que siempre enfoca el futuro y priorizando la responsabilidad. En la incertidumbre hoy no es mejor una mirada, bueno, repite, digamos, espera que está repetida la frase. No sé si vos estás leyendo el chat, por ahí te conviene más leer que yo te lo... Sí. Sí, digamos, a ver, justamente lo que estamos tratando de remarcar es esto, la necesidad de una mirada ética, bioética y humana de la pandemia. Una de las cosas que a mí me llama la atención es que, y para esto voy a citar a alguien que obviamente no merece ningún tipo de respeto, pero bueno, dijo esta frase y me parece que es una frase que es bastante clara para esta situación de pandemia. Una muerte es una desgracia, 1 millón de muertes es una estadística. Lo dijo Stalin, por eso digo que no es precisamente una persona como para citar, pero lo cierto es que me preocupa que todo lo reduzcamos a números, ¿sí? No hay ninguna enfermedad ni en el país ni en el mundo de la cual todos los días, 2 veces al día, se estén dando números de infectados, números de personas, generalmente no siempre se dicen los recuperados, y número de fallecimientos. Esto diluye para mí un poco la gravedad de la situación, porque detrás de cada número hay una persona y hay una historia de vida. Entonces me parece que, y además lo cierto es que no es comparable las muertes que se producen en una situación de excepcionalidad y de crisis, como es una pandemia, con las muertes que se producen en una situación de normalidad, que son mucho mayores. A ver, lo que ocurre con la situación de crisis y pandemia es que la enfermedad y la muerte se producen en un tiempo muy corto y muy virulento. Pero si nosotros tomamos cualquier otra patología, desde las patologías oncológicas a los accidentes de tránsito, a las enfermedades cardiovasculares, en épocas de normalidad,
del sistema de salud, vamos a ver que superan con creces las muertes que está produciendo a nivel mundial esta pandemia. Entonces, por eso destaco la necesidad de ir a una mirada un poco menos infectológica y biologicista, y ir a una mirada un poco más humana. Bueno, acá te están dejando agradecimientos, que siempre es un placer y coincido, aprender de tu generosidad. Muy buena exposición. Bueno, también te están saludando desde Facebook, por lo visto no hay más preguntas. Yo creo que nos has dejado a todos pensando, reflexionando. Es cierto, tantas cosas que uno no tiene en cuenta y que están pasando, y que esto de los niños, ¿no?, que hablabas, es muy, muy importante. Es cierto. Hay niños que ni se están vacunando y que tienen que tener sus vacunas. Es terrible. O niños que por ahí tienen, necesitan el tratamiento quimioterápico, Claro. pero también son pacientes de riesgo. Entonces, bueno, tenemos que manejarlos de una manera muy particular. Y digo, y también tenemos una posibilidad, como todas las situaciones de crisis siempre abren un abanico de cosas buenas también. Y me parece que esto de la necesidad de instalar el tema de los cuidados paliativos, de hablar sobre la muerte, nunca como ahora la muerte ha estado rondando y ronda permanentemente en las noticias. Los niños están expuestos a escuchar, ¿sí?, de Claro. gente que muere, y ver las imágenes que se transmiten por televisión y todo lo demás. Entonces me parece que también esto nos debería llevar a una planificación de cuidados, de lo que nosotros siempre decimos, ¿no? Del cuidar al que cuida, pero cuidarlos desde la humanidad, no desde solamente el cuidado tecnológico. Seguro. Porque, bueno, ya vemos, ¿no? La tecnología, el otro día me pasó con mi mamá me decía, che, al final, mi mamá tiene 87 años, tanta tecnología, y viene un bicho de M y nos hace esto. Sí. Es que justamente los seres humanos seguimos siendo frágiles, seguimos siendo vulnerables. Seguro. Aquí Jorge Prado dice, respecto de las personas con discapacidad, ¿cómo podemos evitar la vulneración de sus derechos? Apoyo en el momento de su internación. Muchas gracias y muy clara la exposición. Bueno, sí, el tema de las personas que sufren discapacidad, primero se han visto alteradas sin ser COVID-19, porque bueno, no han podido acceder a la atención que requerían, inclusive dificultades para el cobro de las pensiones, los traslados, los tratamientos de rehabilitación. Realmente es por eso digo la dificultad que impone la pandemia de invisibilizar al resto de la población. Las personas que padecen determinado tipo de discapacidades no son quizás el grupo más vulnerable al COVID-19, salvo alguna comorbilidad específica, como puede ser una enfermedad inmunológica o oncológica, pero sin embargo se han visto totalmente vulnerados en sus derechos, justamente por esto, porque bueno, no pueden acceder, no pueden trasladarse. Hay dificultad para el traslado, o sea, uno entiende que tenemos que evitar la circulación comunitaria, pero también uno entiende que en algún momento, si no aparece la vacuna o no aparece un remedio, vamos a tener que aprender a convivir con el virus. Esto también es algo que desde el sistema de salud lo estamos empezando a tener bastante más claro, porque estamos viendo lo que está pasando en otros lugares, que donde supuestamente ya lo habían superado, y bueno, aparecen estos brotes. Entonces, todavía no entendemos mucho de cómo funciona el virus. Pero lo cierto es que, bueno, con las personas con discapacidad hay que reclamar cuando sus derechos se ven vulnerados, desde el sistema de salud, para los profesionales que trabajan con niños con discapacidad, debe haber un seguimiento muy cercano, y al día, otra palabrita incorporada a la pandemia, el rastreo, el tracing, el rastreo también de los pacientes no COVID, ¿sí? De repente llamado telefónico, de repente un Zoom, o un WhatsApp que a mí me permite ver cómo está ese paciente, si necesita medicación, si de repente, no sé, la prótesis que le tenían que dar se la dieron, y si no se la dieron, activar yo las reclamaciones que se pueden hacer. Así que, digo, todo eso son pequeñitos pasos que uno puede dar en esta situación de crisis para proteger a los más vulnerables.
Marianela, que creo que es una reflexión más que una pregunta, dice: el distrés moral se está incrementando a cada momento y se lo ignora, y no tenemos herramientas para tratar de aliviarlo, demasiada política proyectando sobre salud. Gracias y saludos desde Mar del Plata. Sí, digamos, el tema del distrés moral uno lo está viendo, inclusive lo empezó a ver cuando empezamos a hablar de la pandemia en otros lugares del mundo, cuando acá todavía pensábamos que no iba a llegar, ya había personal de la salud con distrés. ¿Sí? El solo hecho de pensar en lo que se iba a venir, porque digo, hasta ahora, yo por lo menos recuerdo haber pasado 3 situaciones de crisis o pandemia. Una fue la del HIV-Sida, la otra fue la de la gripe A, la del ébola no nos tocó, si bien nos habíamos preparado como sistema de salud, no, por suerte no nos tocó, y ahora esta. Y solamente en la del HIV-Sida y esta vi el nivel de discriminación personal que implica la enfermedad. Y esto es muy preocupante, y esto produce obviamente distrés moral. ¿Por qué? Porque discriminación no solamente aquel que padece, el que está enfermo del COVID-19, sino el profesional de la salud que atiende al COVID-19. Y, o sea, faltaba la letra escarlata. Claro, aparte acordate que nosotros teníamos el diario, era como tener el diario del lunes viendo las cosas que pasaban en Italia, y yo creo que eso, el impacto que le debe haber generado al personal de salud, de saber que se le venía, ¿no? La noche, porque, totalmente. Bueno. Porque, bueno, esto es lo que se temía, y yo le agrego un poquito más al distrés, que tiene que ver con el hecho de que parece que nunca llegamos. Digo, esta es crónica de una muerte anunciada. Estamos anunciando, porque bueno, es lo que se supone que va a venir, que es el pico de la pandemia, que se fue corriendo, 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 y es como que, bueno, la ansiedad de que nunca llega. A ver, ¿cuándo vamos a llegar al estado de crisis? Para ya después ahí decir, lo pasamos. Entonces, esto también aumenta el distrés, ¿sí? Porque esto es como, a ver, esas películas de miedo que uno, está la chica bonita que va a abrir la puerta y uno está diciéndole, no abras, no abras, no abras. Bueno, esto te pasa lo mismo, decís, bueno, entonces que abra, así de una vez por todas le acuchillan, le cortan la cabeza, claro, y llegamos al final de la película. Claro. Pero bueno, lo cierto es que esto también nos está pasando en este momento. Sí, sí, las cadenas también, ¿no? Cada 15 días que sabemos que lo van a volver a, o sea que la cuarentena continúa y bueno, sí, tal cual. Bueno, acá saludan desde Corrientes, dice, nos pasa mucho con la gente del interior de la provincia que no puede venir, o lo que puede de una manera limitada, por lo que se generan muertes por otras enfermedades, ¿no? Terrible. Y otras causales que no son tenidas en cuenta. Así es, soy asesora de una asociación contra la esclerosis múltiple, que son discapacitados, y no recibimos medicación justamente con la excusa de la pandemia. Sí, a ver, digo, no, la pandemia no es excusa para dejar de hacer lo que se debe hacer. Claro. Esto es fundamental. Una de las cosas que, por ejemplo, a mí me pasó estando acá en Capital Federal, era que, bueno, se requería una medicación oncológica para un paciente adulto, y no habían hecho la compra. No habían hecho la compra porque estaban tan abocados a, digamos, al tema COVID, que se olvidaron de hacer la licitación para esa droga oncológica. Eso no puede pasar, porque para eso tenemos gestores del sistema de salud, lo lamento si además se tienen que ocupar del COVID, pero lo cierto es que no pueden descuidar todo el resto. Entonces, a ver, sobre todo con las enfermedades crónicas, como es una esclerosis, por ejemplo, o como es una enfermedad oncológica, vos sabés que durante determinado tiempo y con determinado intervalo vos tenés que dar determinada medicación o determinado tratamiento. No te puede pasar que te quedes sin la droga o que no puedes acceder al tratamiento. Eso es no gestionar adecuadamente los recursos de salud. Claro, pero mira lo que comenta, que es cierto esto también, el bloqueo de las ciudades está trayendo consecuencias en salud a los habitantes de pequeñas ciudades al negarles el acceso a la tecnología que en su lugar de origen no existe. Claro. Exactamente, nuevamente, uno, porque a ver, todo el sistema, por ejemplo, de permisos, uno entiende que obviamente es muy difícil tratar de conciliar absolutamente todos los derechos individuales y poder dar la respuesta a todos. Pero lo cierto es que, por ejemplo, el bloqueo de la SUBE, la mayoría, por ejemplo, de los pacientes de mi hospital son pacientes del interior,
y sobre todo de Gran Buenos Aires, no de Capital Federal. Entonces, ese señor, papá, que tiene a su hijo que se descompensa, estando en provincia de Buenos Aires, no va a acceder a la aplicación Cuidar para sacar el permiso. Es cierto, en la emergencia lo puede hacer, pero seguramente lo van a parar 800 millones de veces antes de llegar al hospital explicando que es una emergencia. Claro. Entonces, digo, estamos dificultando el cuidado del resto de la población. Ni hablar del cuidado de la salud mental de la población, que es otro ítem importantísimo, porque las angustias, la angustia de quien está perdiendo el trabajo, la angustia del encierro, vamos a superar el COVID y vamos a tener una pandemia de salud mental. Seguro, seguro. Bueno, acá están hablando del impacto del personal de salud al ser discriminados por sus propios vecinos, ¿no? Tremendo, eso ha sido tremendo. Sí. Y bueno, y está hablando de la interrupción, Marianela, que está en el tema de salud, dice, la interrupción del abastecimiento está sucediendo con DBT y también con el VIH. Totalmente, nuevamente, o sea, y son patologías, a ver, que sabemos que la suspensión de una toma de medicación o del tratamiento en el momento indicado va a producir daño. Entonces, esto es algo que no puede haber excusa alguna, y la pandemia menos, para que el sistema de salud no le dé respuesta al resto de las enfermedades. No la hay. Yo el otro día, por ejemplo, decía, terminamos siendo una sociedad bastante esquizofrénica, porque, por ejemplo, a las mujeres, ¿sí? A las mujeres nos va, sobre todo a las mujeres que pasamos los 50 años, nos bajan línea diciendo, bueno, a ver, el autocontrol de cualquier bulto que usted note en mama, esto, lo otro, que se lo consulta temprana, y resulta, anda a pedir ahora, hacerte un chequeo, claro. Es imposible. Entonces, ¿cómo es esto? Nos estamos olvidando de la prevención primaria, cuando durante años nos han bajado línea diciendo que lo importante era la prevención primaria. Y esto con la gran mayoría de las patologías. Entonces, un señor que de repente es diabético y que no está accediendo a los controles en este momento, ese señor lo están poniendo en riesgo. Y un riesgo totalmente innecesario, porque el sistema de salud debe darle respuesta. Así es. Bueno, Susana, muchísimas gracias, como siempre, por tu generosidad, y agradezco también a los participantes y a los que nos están viendo por Facebook. Nosotros vamos a dejar unos cuantos días el video de esta charla para que puedan mirarla si es que no tuvieron oportunidad o volver a verla, y hasta el próximo encuentro. Susi, algo nos vamos a inventar. Perfecto, esperemos que ya sea sin pandemia. Sí, esperemos que sí. Te mando un beso grande, gracias. Gracias a vos, Serena, y gracias a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego, buenas tardes para todos.